Estamos en presencia de las reglas congas de Palo Monte o Palo Mayombe, donde el gangulero realiza sus trabajos ocultos. Hoy vamos a demostrar una vez más los trabajos del Tata Iraca Batalla Mundo, donde va a enseñar la forma primitiva con que trabajaban aquellos congos del Tambatilanga, aquellos congos del tiempo de la colonia. Esto nos va a dar la oportunidad de poder aprender más sobre esta cultura, llegando al convencimiento de que estamos en presencia de algo bien primitivo. Si bien han sido guardadas en la cartilla cientos de trabajos que hoy en día el Tata Iraca ha podido demostrar a través de todos estos meses atrás. Hoy en día, estas formas primitivas han sido un tabú hasta para los propios religiosos. Hoy vamos a presenciar un trabajo que mantiene protegida la puerta o la talanquera. Esto significa que vamos a tener un tratado de Enquewa o Enquima, un espíritu, un Inquisidenganga que va a trabajar directo con un mono. Si bien sabemos que este animal avisa a su familia, a sus familiares, de todo lo malo que le pudieran suceder. Este mono, que va a ser una cosa material, pero espiritualmente va a estar amarrado en la puerta del Munanzo, donde vive el Tata. Esto que estamos viendo o presenciando se remonta a sus raíces a cientos de años, donde antes nunca ha sido explicado de la forma que el Tata Iraca lo está presentando, para conocimiento de todos ustedes. Aquellos creyentes de esta religión tienen que aprender cómo es que se trabaja estas manifestaciones y los pasos a seguir de acuerdo a las piezas religiosas que nosotros tenemos. El llamado Duanquencán, en Canda, en Boma, en Pongo, en Pumba, es la pieza religiosa que estamos representando en un dardo mágico conocido así por los criollos. El dardo mágico, muchos ganguleros en Tambatilanga, el tiempo Congo, el tiempo la colonia, lo hacían para así tener protegida la talanquera o la puerta. Esto significa que cualquier cosa que vaya a suceder al padre en ganga, al palero o al sacerdote, esta pieza le avisa de cualquier cosa mala que pudiera suceder. Esto siempre ha sido un tabú hasta de los propios religiosos. Muchos ganguleros conocen de este dardo mágico, que es construido con un clavo, un mananzongue, un clavo de hierro, donde es conocido en Cuba como clavo de zarabanda o clavo de Cristo. Podemos ver atrás en la firma donde están representados los clavos, y encima de la quillumba o enfumbe o arriba del propio endoquen, reflejado en bisongo o cruces que representan al mananzongue, al clavo o a los clavos. El dardo mágico juega una parte importante cuando pintamos un endoquen como especie de unas manos.
Esto significa que va a llevar el convenio o tratado de Enquewa Enquima, que significa un mono, o un ensuco encimo, que es un mono grande. En la representación que estamos haciendo, el propio Sarabanda juega una parte importante en el trabajo que estamos realizando, ya que este Duanquencán, Encanda o dardo mágico va a jugar un papel importante el propio Sarabanda, de acuerdo a los convenios o tratados que tiene Munanzo Congo, para así invocar a las diferentes deidades. Vemos que en el dardo mágico, en la punta, tiene un cuatro vientos. Esto es la firma del cuyo lucero o lucero madruga, o llamado vulgarmente o normalmente como el cuyo. Esto va a estar, esta pieza religiosa, directo con los caminos, para así cerrar cualquier camino que pudiera conducir a este Munanzo Congo o a otro al cual se hace la ceremonia. Estos bisongos o cruces que van a representar a los propios mananzongue o clavos, la firma del triángulo en representación de Ochosi, San Norberto o Guatariamba, como es conocido en esta religión, juega también una parte importante en el trabajo que se hace, pintando un mazango que va a estar preparado las cuatro esquinas o la mamba siré. Todos estos firmas que estamos haciendo es la ceremonia que hacemos para preparar los mananzongue, los clavos, o los llamados clavos de Sarabanda, como le dicen los criollos. Cuando utilizamos en lengua llamar a los clavos, le llamamos mananzongue o mananzongue. De esta manera significa que son clavos de hierros. Los 8 clavos que tenemos pintados atrás van a ser los clavos que va a tener el tata para clavar en la puerta de la casa del enemigo, o al costado o en la esquina, y esto va a representar cada clavo un quisimalongo al cual tenemos preparado y va involucrado con este lucancasi que hemos pintado. La firma de los embeles o machetes con los ojos representando al propio Sarabanda, con 2 dardos mágicos y una corona que vamos a entregar al propio Enquewa, al mono espiritual. Ese mono va a estar en la puerta de la casa avisándole a los otros inquisis de enganga o espíritus que se acerca un problema, y muchas veces tumba ese dardo que fue tirado en contra de la puerta para mantenerlo protegido de las malas corrientes o brujería o bilongo que eche otro Munanzo Congo. O sea, que este dardo nos va a proteger de todas las cosas malas que pudieran estar perjudicando a Munanzo Congo, o cosas que vienen a perjudicar al Tata. Eso avisa al Tata cuando se cae inesperadamente, ya que no se puede encajar con la mano, tiene que ser tirado a la puerta, por eso tiene que tener buena punta ese mananzón, songue, ese clavo.
pasando la empemba para así alumbrar los caminos de los inquisis de Nganga que van a proteger la puerta o la talanquera del Munanso, donde se está haciendo la ceremonia en la invocación del propio Lucancasi y en la invocación del propio Lucero el Cuyo por los caminos de los Chinchiricú, ya que tiene la carabela un huesito en la cabeza. Esto va a representar a Lucero el Cuyo, que va a estar pendiente de todos los caminos que llevan a la casa. Podemos ver la pieza que hemos estado pintando. Ya esta pieza lleva construida alrededor de unos 30 años. Está construida con plumas de ensusu, plumas de gallo, que es con lo que se construye, y a la vez tiene plumas de mayimbe. Una pluma tiene que salir. La más larga es la que identifica la deidad que está utilizándose, en este caso el propio Lucancasi o Candiampembe, el propio Ndokin, como es conocido. En la punta de ese Duanquencan, en Canda, de ese dardo de plumas, está envuelto en diferentes palos, como también con caicoma, hueso de muerto, tierra de cementerio, y a la vez palos, yo puedo más que tú, amansaguapo, vencedor y cabo de hacha. Todo eso está envuelto en ese clavo, donde después se envuelve con un encangrimasango con unas hojas de maíz. Esto es importante en el Munanso Congo, ya que esta es una pieza tan antigua como esta propia religión que recreaban los congos en Tambatilanga del tiempo Congo, del tiempo de la colonia en Cuba. Muchos paleros en Cuba conocen sobre este dardo. Otros no lo saben hacer, pero sí hay muchos que trabajan de esa forma. Utiliza hueso de muerto, caicoma, utiliza tierra de una tumba. Otros ganguleros la hacen con una pluma de pavo real, la pluma más larga. La pluma más larga del dardo representa la deidad. O sea que si utilizamos una pluma de pavo real, sabemos que tiene que ver con Mamá Chola, la caridad del cobre, o Chola Huengue, como es conocida. Utilizamos también 4 clavos mananzongue entizado en encangrimasango y a la vez raspado estos palos que hemos mencionado, como amansaguapo, vencedor, cabo de hacha, y yo puedo más que tú. Simplemente un poco de palo raspado para envolverse en el encangrimasango, para envolverse en la hoja de maíz y así envolver los 4 clavos que vamos a utilizar. Los 4 clavos van a estar clavados encima de los marcos de la puerta, estos 2, y 2 abajo, donde va a tener una cadena de zarabanda, una cadena fina, como el collar de bandera lleva este tipo de cadena que va a estar atada de la punta a la otra punta de la puerta abajo. Todos estos trabajos que van a estar involucrados el propio Sarabanda, diferentes deidades como el propio Lucancasio, Candiampembe, el propio Chinchirincú o el Cuyo Lucero, va a ser la fortaleza que va a tener
la talanquera, la puerta. Estos clavos son 4, como hemos mencionado, 2 encima de los marcos de punta a punta del marco de la puerta, y 2 abajo, pero el de abajo tiene que tener una cadena de igual que la que se pone en el collar de bandera, que le dicen también una cadena de zarabanda. Vemos que existen unos bisongos hechos con los propios clavos. Bisongo es la cruz que usan los africanos, en este caso, aquellos que trabajaban esta religión. Esta es la forma con que cruzamos estos clavos, llamándolo así, mananzongue, bisongo de mananzongue, o sea, clavo, cruces de propio zarabanda, presentando antes clavados estos bisongos de clavos en una tapa de un ataúd. Esto brindó la fortaleza de los propios muertos al invocar de una forma sencilla a estas deidades. Estos encangri mazango que van entizados en los clavos lleva la misma acción de raspar palos, y ese polvo de estos palos que hemos mencionado, de Yo Puedo Más Que Tú, Amanzaguapo, Vencedor y Cabo de Hacha, simplemente van a raspar un poco de palo encima de la hoja de maíz del encangri mazango y simplemente van a enrollarla y van a confeccionar este bisongo, que más tarde estos bisongos van a ser parte de su fundamento, y en un momento determinado que exista una guerra verdadera con un palero peligroso, va a tirar estos clavos para encima de la azotea de la persona, y si tiene un jardín lo va a tirar al jardín, o si tiene una forma de que una persona entre a la casa y esconderlo en cualquier sitio, va a ser mejor todavía para vencer cualquier tipo de guerra. Los ganguleros tienen a los mandaderos que pueden hacerse pasar por amigos de la persona y llevar cualquier bilongo o brujería a esa casa. Eso trae gran complicación para aquel que le hagan el trabajo, pero siempre que se presentan estos dardos mágicos, este dardo mágico llamado Duanquencán, en Canda, en Boma, en Pongo, en Pumba, va a ser fundamental en la trayectoria de cualquier trabajo que se haga. Como hemos hablado de Curonfinda y Cuatro Vientos en los programas anteriores, esta pieza es tan fundamental como un cuatro vientos, tan fundamental como la vititi mensu o tarro o empaca, que da a la vista a los espíritus. Esta pieza o dardo mágico o dardo de pluma, como otros los conocen, es importante porque para al espíritu que ha sido arreado, o la brujería que ha sido mandada, o avisa de algo malo que le va a suceder al tata. Esto le da la oportunidad al religioso de trabajar en contra de ese enemigo, ya que cuando existen engangas poderosas no se juega, y usted en un momento determinado que tenga una guerra con esos ganguleros, usted puede dar su caída, o sus familiares más cercanos que viven con usted.
Yo le aclaro todo esto porque sé que muchos no conocen esto y que a la vez que se lo estoy explicando, le estoy dando la oportunidad de que puedan expandir más sus conocimientos, los diferentes signos que invocan a la propia centella, la dueña de los espíritus, las carabelas como especie de unas manos cruzadas que representan al espíritu del encagua enquima, del mono o del ensuco sumo, un mono grande. Es, es importante tener la cabeza de un mono cuando se hace este tipo de convenios o tratados, ya que va a llevar la rapidez de este animal al propio dardo mágico o al propio Ducanquenca en Canda, en Bomba, en Pongo, en Pumba. Es un poco complicado, pero se lo estoy tratando de dar lo más despacio posible para que ustedes puedan captar estas formas primitivas. Ay, Wirio, dicen ganga, dicen taquembonda, dicen paque, dicen careajo, dicen sucule, dicen carajo, dicen los talanquera, dicen paque cuende cheche, dicen los propios, dicen talanquera, dicen careajo, que ya va, dicen va en Sará, dicen lo enquema, dicen lo enquegua, dicen quima, dicen careajo, dice que va en Sará, dicen los propios, dicen zongue, dice que va en Sará, dicen careajo, dicen todo cosas, dicen pa' que cuende, dicen cheche, dicen careajo, dicen todo fumbe, dicen los propios, dicen talanquera. Cuando nos remontamos a cientos de años atrás, tenemos un compromiso de llamar a estas deidades o identidades que van a estar protegiendo nuestro Munanzo Congo. Si usted no tiene un Munanzo Congo protegido, cuando usted tiene una guerra, esto no es ningún juego, cuando usted tiene una guerra con un palero de estos de muchos años atrás que tienen esa maldad, porque la mayoría de los paleros todos son malditos en el aspecto religioso, que hacen muchas trampas, y usted es un pino nuevo en esta religión, usted es un tata, pero está rayado sin conocer todos estos tipos de trabajo que existen, usted se va a ver en un grave aprieto. Si no acaba con usted, acaba con su enganga. Y su enganga son penetrados espíritus que él manda de su enganga para ser robado y dejar a su enganga totalmente vacía. Por eso se dice que todo está escrito para que no hayan confusiones y cuando usted cometa un error sea rectificado de la manera más correcta, enseñando las verdades que existen en esta religión. Yo estoy más que muchas veces consternado al saber cómo muchos que han escuchado estos videos pueden de la noche a la mañana ser paleros. Ellos son paleros, pero aprender equivale a muchos años de práctica en esta religión al lado del tata o del padrino que sabe lo que está haciendo. Esta es una religión que nadie le enseña porque nadie quiere perder la jerarquía que posee. Solo el Tata Iraca Batalla Mundo puede dar y expresar esto con muchos lujos de detalle, a pesar de que no se ha enseñado cómo se hace la pieza, porque es imposible poderla enseñar si decimos que lleva caicoma, hueso de muerto, lleva tierra de una tumba, lleva plumas de ensuso de gallo, y en este caso, por estos convenios tratados, también lleva pluma de mayimbe de aura tiñosa. La pluma mayor en el dardo representa la deidad que está jugando un papel importante en ese
Duanquencán, en Canda, ese tarro de pluma. Como hemos dicho, no hablamos mentira, decimos la verdad, porque así es que se logra tener en nuestro fundamento cosas que son verdaderamente de Tambatilanga. Utilizamos la cabeza de un mono. Puede ser un mono pequeño o puede ser un mono grande, un ensuco encima, un mono más grande. Si usted puede conseguir la cabeza en otro sitio, a no ser Estados Unidos, se consigue todo eso más fácil. Este mono va a estar espiritualmente en la puerta de su casa. Esto va a estar protegiendo al Tata o al Munanzo Congo de todas las cosas malas que le pudieran suceder. De esta manera invocamos al encama o enquima al mono que lo va a tener encadenado el propio Inquisi de Nganga que trabaja con él. Muchos paleros en Tambatilanga, muchos tenían una ñoca, un 21, una serpiente, o otros tenían un mono en su propia enganga. El mono es ágil, más ágil que hasta la propia ñoca o serpiente como es conocida. Muchos han vencido a la serpiente y por eso se pone el mono en la puerta espiritual para que tumbe el dardo que fue tirado en la puerta para que él avise cuando viene un encontronazo o un arreo de otro tata o de otro Munanzo Congo o de cualquier otro brujo. Porque existen otros brujos que hacen también su brujería. Y eso, bueno, eso es parte del ritual. Va amarrando cada hoja de maíz que va a estar amarrado después en cada mananzongue, en cada clavo. Mananzongue quiere decir clavo de hierro, donde está involucrado totalmente el propio Sarabanda, el dueño del hierro y el monte. Estos clavos, como hemos dicho anteriormente, van a estar preparados y lo va a tener el tata en una bolsa o un paño negro cuando tiene guerra con un verdadero palero. No con aquellos paleritos que dicen que son paleros y que van a mandar muertos y que mandan espíritus. En resumidas cuentas, ni ven espíritu, ni saben mandar espíritu. Y en resumidas cuentas, cuando hacen algo no vale la pena ni hacerle caso. Ahora, cuando es un palero de esos viejos, de esos que hay en Cuba, que tienen en su mente, como decimos, el degeneramiento total de esta brujería que realmente es tramposa, sí tenemos que tener mucho cuidado. No dudo que aquí también exista y que exista en otros países donde están los brujeros que conozcan y son malos al hacer un trabajo a otro gangulero. A pesar de que debemos llevarnos bien porque somos pangueanos, somos hermanos o somos en pangui, no sucede así. Como hemos dicho en otros programas, la envidia y los celos religiosos están presentes y más cuando hacen brujerías malas o trabajan con gangas no cristianas, gangas judías. Aquí estamos trabajando con las dos fuerzas. Siempre me gusta trabajar con la fuerza del bien y con la fuerza del mal, de acuerdo o de acuerdo a las necesidades que tenga yo o la persona que venga a buscar el trabajo. Ahora construye la cadena. Esa cadena hecha con encangre y mazango, con hojas de maíz, que van a representar que va a estar amarrado el propio
en quechua o en quima, el mono. Esto va a jugar una parte importante en el trabajo porque ese mono tiene que estar siempre amarrado en la puerta y el Inquisidenganga o el espíritu del muerto va a tener a ese mono en la puerta amarrado para que le avise de cualquier peligro que pueda subsistir al padre Nganga o al sacerdote. Miramos estos trabajos y estas presentaciones desde un punto de vista un poco complicado. Según vayamos avanzando en esta religión, se van poniendo los convenios o tratados más fuertes. Corta con un kisi ensama, con una tijera, aquello que sobró en la cadena para que no haya tropiezo cuando espiritual esté amarrando al enquema o enquima, al mono. Esto lleva el poder que posee estas formas mágicas al cual estamos enseñando, que por cierto no hubiese querido enseñarle este tipo de trabajo a ustedes, lo hubiese querido dejar, como decimos los cubanos, que se jodan, pero no, mis sentimientos no son eso. Mi sentimiento es poder expresarle a ustedes de una manera sencilla y fácil cómo es que trabaja esta religión, para que no vengan a hacer ningún tipo de cuento aquellos que dicen que son paleros. Yo enseño con lujo de detalle, enseño para que ustedes puedan determinar en un momento dado la realidad que estamos procesando. Muchas veces esto nunca se ha dado a nadie. Esto es la primera vez que Tata, Iraca, Batalla Mundo enseña a ustedes la realidad vivida a través de 50 años, dejándole conocer cómo usted puede proteger su Munanzo Congo, su talanquera, su puerta, y así lograr que no le suceda nada, no solo usted que está rayado, pero a lo mejor sus hijos no están rayados, su mujer o su madre o su mamá no está rayado, y estos encontronazos de arreo o brujería que hacen otros brujeros puede perjudicar a las personas que viven en su Munanzo Congo. Esto le va a dar una oportunidad adelante que no le va a suceder nada a su familia. Como dijimos, amarramos la mamba ciré las 4 esquinas con un mazango que lo pintamos cuando estábamos haciendo la patipemba o signo. Después protegemos la puerta con 4 clavos, pueden ser también 4 clavos de línea. Aquellos hay ganguleros que aquí vemos en mazango, hay ganguleros que amarran la talanquera con 2 clavos de línea y una cadena gorda. No tiene necesidad. Una cadena fina, igual que la que usa el caviar de bandera, y que la venden en cualquier ferretería, por ahí la venden. Y la pasan de un lado a otro. Claro que después de todo esto tienen que darle de comer antes de presentar toda esa cadena y esos 4 clavos de línea. Hay que darle de comer, darle urial, un ensuso, un gallo. Nosotros no lo podemos hacer aquí porque eso está prohibido, pero tampoco yo lo enseñaría, lo dijera, porque no me gustaría hacer un sacrificio animal aquí en estas ceremonias, a no ser que nadie lo esté viendo. Vemos especie de esas manos que están representando a las manos del mono. Esas manos van a servir para tumbar el dardo mágico. Esto es algo increíble
a la vista de todos ustedes y nunca más en la vida van a poder ver algo así. Vemos los bisongos o cruces hechos con el propio Mananzongue, donde estos clavos van a estar, estos 4 clavos que representan cruzados, que están representando al propio Sarabanda, van a estar en su enganga y van a ser utilizados, son 4 nada más, no puede ser 10, ni 12, ni 15, son 4 en la ceremonia y van a estar presentados para cuando usted tenga una verdadera guerra, que va a tirar esos clavos para la azotea de la persona, como se hacía en Cuba, o los otros clavos sueltos van a estar clavándose en la esquina de la casa del enemigo, en un rincón, porque hay personas que se prestan para todo eso, que se manda a la persona con un martillo y los clava, hasta se lo clava adentro de la casa. Fíjense hasta dónde llega el atrevimiento de estos religiosos. Esto es una cosa increíble. Lo mismo le pueden echar un polvo en algo que usted se come, o puede ir a su Munanzo Congo y cuando usted se descuide robarle una pieza religiosa de su propia enganga. Es capaz hasta llevarle a matar o la piedra fundamental que usted tiene de 7 rayos, si tiene un 7 rayos arriba de su enganga. Por eso siempre está el mayordomo o el guanganquisu, que cuida, que no deja que nadie se acerque a la enganga, que está cuidando nada más de cualquier cosa que le vaya a suceder a su fundamento. Esto siempre está sucediendo así. Y es complicado cuando usted le roban una pieza religiosa de su monzo y después se riega de que le robaron su piedra, su mataria, o un tarro o un palo de su propia enganga. Ya a la vista de los religiosos ya usted no sirve para nada. Vemos la ceremonia que hace Iraca con el dardo mágico, con la cadena que hizo de Encangre y Mazango, con la cadena de hojas de maíz. Esto tiene que ser pasado por toda la casa de esta manera, de atrás hacia adelante hasta la puerta. Nosotros no lo vamos a hacer aquí porque este dardo está preparado hace ya como 30 años y no vamos a hacer ese tipo de ceremonia, pero se la estamos indicando a ustedes cómo es que se hace. El balance que tiene el dardo nos enseña que es una pieza sumamente mágica, donde es representado en la pluma mayor que tiene, la representación en este caso de la pluma de Mayimbe. En este caso juega un papel importante Lucancasi Candiampembe. Atrás vemos especie de una corona que la va a utilizar el mono. La representación de esta carabela con las manitos que aparecen como si fueran unas manos, son las manos del mono, al cual va a representar al Enquema Enquima, los 2 dardos mágicos que están a los lados, más la firma que aparece arriba, con las plumas representando a la propia centella, la dueña de los espíritus, o una diana pintada. A los 2 lados están los 2 dardos. Aquí aparece la firma de Lucero, el Cuyo, el Entango, el Sol, la representación de este espíritu que va a estar gobernando al propio Enquema Enquima, el espíritu que va a gobernar, lo va a cuidar, lo va a amarrar en la puerta espiritualmente a ese mono. Los 2 tarros representando al propio el Cuyo, Lucero Madruga. Vemos que da vuelta a la izquierda y a la derecha para así transmitir el poder y recoger el poder de todas las patipembas o signos a este Duanquencán en Canda, en Boma, en Pongo, en Pumba. Vaya, para que quiera aprender. Y ahora amarra
a ese dardo que está representativo del esquema, que está representativo del mono. Por eso hacemos como especie de una cadena. Como dice, juega con la cadena, pero deja el mono tranquilo. Esta religión es sumamente fantástica, es sumamente bella cuando se conoce lo real, lo verdadero de ella. La mentira solo involucra mentira. Los fundamentos mal hechos solo son fundamentos mal hechos. Las empacas mal hechas son empacas mal hechas. Los cuatro vientos mal hechos, todos son mal hechos, si no lo construye de una forma correcta. Claro que es una lástima que yo no los tenga al lado mío para yo poder decirle, venga, mire, haga, esto es así. Y usted me tenga ese respeto para yo poderle explicar con lujo de detalle más de lo que le estoy enseñando aquí a la vista de ustedes. Por algo me pusieron el Tatiraca Batalla Mundo, porque soy un guerrero en esta religión, porque he mantenido el respeto que se merecen estos espíritus, porque he mantenido el respeto con mis ahijados y he mantenido el respeto y he sido sincero, y también no soy el buen palero ni soy tan bueno. Cuando tengo que hacer algo malo también lo voy a hacer, pero realmente cuando veo que hay pequeños paleros que no, porque yo mando espíritu y yo qué sé yo, eso es lo que me da a mí es risa, porque sé que muy lejos de la verdad están todos ellos. Dicen más rayo, parta criumba de lo yo, dicen careajo, dice Daddy Bititi, dicen Sara, dicen Cheche, dicen Bachichi, dicen Sara, dicen Tambatilanga, dice pa' que cuende Cheche, dicen Tom Fumbe, pa' que cuenden Cheche, dicen careajo, lo propio, dicen Quema, dicen Quima, dice pa' que cuende Cheche, lo propio, dicen Duanquencán, dicen Canda, dicen Bomba, dicen Pungo, dicen Pumba. Dice, para que los propios dicen zarabanda, dicen cojo, dicen todo un fumbe que cuenta, dicen careajo. Dice, para que los propios dicen cuyo, dicen su culo, dicen un combo. Yo sé que todos ustedes admiran estos tipos de trabajo que presenta el Tatiraca. Pero lo malo de todo esto es de que existen otros que están envidiando y sin embargo están cogiendo también las formas primitivas. Eso no tenemos que preocuparnos porque en resumidas cuentas esas personas van a recibir en su propia carne, en sus propios familiares, el propio castigo. Muchos de estos fundamentos se van llevando a los familiares más queridos hasta el final que se lo llevan a ellos. Cuando incumple, cuando eres un bembetero, cuando eres una persona que eres un mentiroso. No hay que hacer brujería para ti. Tú solo te la estás haciendo. La falsedad está involucrado en todos estos trabajos. La trampa es tan grande entre los propios paleros que muchas veces los paleros se alejan de otros paleros para evitar cualquier encontronazo o guangahuerra que se presenta por cualquier tipo de discusión. Claro que el palero que sabe siempre va a ser respetado. Y cuando el palero sabe que habla, todos los paleros, tatas, tataitas y hasta las yayas y todo el mundo lo va a escuchar. Y eso, para el tata que sabe, es un respeto que le brindan. Yo cuando iba a los Munanzos Congo, a mí me regalaban la mitad del chivo. Muchas veces tenía que decir, no, dame una pierna nada más, yo no quiero todo el chivo ese. Y eso es cortesía en los Munanzos Congo, cuando va una persona que sabe que le entregan
la mitad de un chivo en Cuba, eso es como entregar la confianza tuya. Eso a mí me lo han hecho. Sin dedorar a los que existen, que también se lo han hecho. Pero los paleros cubanos no le dan todo a todo el mundo, no. Ni que porque usted vaya a Cuba, usted va a aprender nada. En Cuba va a aprender menos que aquí. Aquí está aprendiendo porque está aquí. Si estuviera en Cuba no supiera nada. Dicen carajo, dicen, yo sé, dicen quién tú eres, dicen hijo. Dicen, tú no sabes, dicen quién son yo. Dice, así mismito dicen Bonda, dicen un Congo, dicen Dile. Dice Piango, Piango, dicen Sila, dice yo sube, dicen Picoloma, dicen carajo, dicen Bonda, dicen con los remolinos, dicen con los propios, dicen Finda. Dicen Bonda, dicen con los propios, dicen Ñoca. Dice yo son, dicen Cheche, dicen Bacheche, dicen Cuidado. La forma de expresión que tienen los ganguleros delante de su enganga, de sus fundamentos, de sus propios ahijados, juega una parte importante en el énfasis que se hace alante de estos propios enquisis de enganga o espíritus. Saber sobre esta religión solamente como arte folclórico es importantísimo, ya que estas son las raíces que ha entregado el africano en Cuba. Yo siempre he estado orgulloso de los conocimientos que adquirí a través de tantos años, donde mirando, vista hace fe. Vemos dos ojos que representan a Sarabanda. No solo el signo de Sarabanda es este que aparece aquí al lado, sino existen otras formas de representar a Sarabanda con los embeles o machetes. Los triángulos que aparecen a los lados, representación de Guatariamba, San Norberto. Los diferentes signos hacen el complemento de una ceremonia real de Entambatilanga que fue guardado por los africanos a través de los años. Una vez más, le mando un salam aleikum a los tatas, a los tataitas, a las yai, y que Sambiampungo cutar en todo un día me da güey. Vemos cómo el mazango que amarró la mamba ciré, las cuatro esquinas, está dentro de la boca del mono. Esto va a ser la representación de que el mono va a estar protegiendo la mamba ciré, la talanquera, que con el dardo mágico va a recoger las malas acciones o espíritus que manden para pasarlo al curunfín del cuatro vientos, para que el cuatro vientos lo pase a la enganga, al banfume, al muerto principal. No, de esta ustedes se hacen de verdad, palero. Yo creo que sí. De esto ustedes se vuelven cheche bacheche y cortan por los cuatro lados. No dude nunca en pensar de que no le pueden hacer ningún mal. El mal está presente en todos estos religiosos. Yo también, porque yo soy parte de esta religión. Lo mismo hago un trabajo bueno que un trabajo malo. Aquellos que son ganguleros, no, yo no hago mal, bueno, eso es problema de ellos. Yo digo mi verdad, la verdad de otros no me interesa. Yo enseño para que aprendan y nunca quede en falsos testimonios lo que yo puedo decir. Volvemos a repetir un salam aleikum para todos los tata, tataíta, allá y en Gayo, y que Sambiampungo Cutare todo un día me da güey. Que Zambia Maracutara y que vaya Piango Piango por la encila para que cuende dicen Chechi, los propios dicen Talanquera.